Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. El caso de Rabadán fue el primero en la historia del crimen en España en que alguien mataba a 3 miembros de su familia, me refiero a un joven. Hasta estos 2 crímenes en España no se entiende que pueda haber psicópatas menores. En total infligió 90 golpes, una barbaridad. Los forenses dijeron en el juicio que tardó de 15 a 20 minutos en matarlos. Es una orgía de crimen y de destrucción. Yo creo que mataban porque querían ser especiales, querían ser diferentes, querían conformar una realidad alternativa que no les gustaba nada, la del colegio y la de sus compañeros despreciándolos. Ninguno de estos jóvenes asesinos que conmocionaron a España en ese fin de milenio volvió a ser una amenaza para nadie. La pregunta, sin embargo, permanece. ¿Se hizo justicia? El Perfilador, con Vicente Garrido. Episodio 6. El asesino de la katana y las brujas de San Fernando. El 1 de abril del año 2000, José Rabadán asesinó con una katana y un machete a sus padres y a su hermana de 9 años con síndrome de Down mientras dormían en Murcia. El parricida tenía 16 años en el momento de los hechos. Menos de 2 meses después, el 26 de mayo, Raquel Carlet e Iria Suárez, de 17 y 16 años respectivamente, asesinaron a su amiga Clara García en un descampado en San Fernando, Cádiz. Ambos asesinatos conmocionaron a la sociedad española. Tanto en un caso como en otro, los menores fueron juzgados por la nueva ley del menor que había entrado en vigor ese mismo año y condenados a 6 y 8 años de internamiento respectivamente. Os damos la bienvenida al Perfilador. Yo soy Ricard Chicot y hoy abordaremos 2 de los casos que más han estremecido a la opinión pública en los últimos 25 años y lo haremos con nuestro perfilador, Vicente Garrido, catedrático de Educación y Criminología en la Universidad de Valencia y analista del comportamiento criminal en diferentes casos en la historia de España en las últimas décadas. ¿Qué tal, Vicente? Hola, Ricard. Encantado de volver a estar aquí contigo. ¿Qué tienen en común estos 2 casos, más allá de su coincidencia en el tiempo? Básicamente 2 cosas. En primer lugar, fueron un test muy fuerte para la ley del menor, la ley del menor del 2008, que justamente entró en vigor cuando estos acontecimientos se estaban llevando a cabo. Y rápidamente hubo una gran polémica de si una ley que establecía como una condena máxima a los 8 años podía hacer frente a crímenes tan brutales. Una segunda cosa era que eran crímenes que en un principio la gente no podía entender, porque no estábamos hablando de chavales en una situación de marginación, que viven en un contexto delincuencial, con abuso de drogas, con malos tratos. En definitiva, estamos hablando de chicos que, aun cuando es verdad que Raquel pues había tenido una infancia más problemática, en todo caso estaban muy lejos de ser, digamos, candidatos a cometer delitos de esta naturaleza. Era, en general, chicos cuyo comportamiento no podía ser comprendido por la sociedad de aquel entonces. ¿Por qué han sido importantes en la historia del crimen en España? En primer lugar, porque introducen la idea de la psicopatía en el contexto juvenil. Hasta estos 2 crímenes en España no se entiende que pueda haber psicópatas menores. Esto es un concepto relegado para adultos y en general adultos que suelen aparecer en las películas, pero no todavía en la España de aquellos años, porque han pasado 25 años, pero han sido, en términos de evolución de la conciencia social sobre lo que es el crimen, el asesinato serial, la violencia extrema, han sido años muy significativos. Es decir, de pronto es posible que alguien que está en tu casa, que va a la escuela, al que le compras el chándal que le gusta, al que le acompañas a las fiestas para que no vuelva solo, sea un asesino y te mate. Esa es la primera cuestión fundamental. En segundo lugar, porque plantea la duda, y en aquellos años era un gran interrogante, de si realmente estos chicos son recuperables. Y como iremos viendo durante la charla, veremos que en muchos casos así es. Si entendemos por recuperable, no volver a cometer crímenes. No se trata de convertirse en personas extraordinarias o en personas altruistas. Esto ya entra dentro del terreno de lo que es un poco el ámbito de lo moral. Ahí no entramos, ¿no? Y yo creo que estas razones en aquellos años fueron muy importantes y hoy en día lo siguen siendo, pero se iniciaron con estos casos.
Muchas personas recordarán el crimen de José Rabadán, que causó un gran impacto en todo el país, como hemos dicho anteriormente, pero ¿qué destacarías en el modo en el que llevó a cabo estos crímenes? Destacaría varias cosas. Como tú ya has comentado, la imagen fundamental es esta. Él se acuesta la madrugada del día 1 y espera a que su padre, que es la persona que a él más le preocupa por razones obvias en cuanto a defensa, se quede dormido. Él sabe que se queda dormido porque ronca. Entonces ya lo tiene todo preparado, ¿verdad? La espada, la katana, y oye a su padre roncar. Pero cuando él está tomando fuerzas, la decisión suficiente para cometer eso, porque no es cosa pequeña, ¿verdad? Lo que va a hacer, su padre deja de roncar. Y de pronto él lo comenta en un documental que luego hablaremos en el espacio del videoclub. Piensa que ha perdido su oportunidad, que su padre ya no va a volver a dormirse, porque en ocasiones él se desvelaba, ¿no? Y entonces se llena de ira. Esto es muy importante y luego lo recordaré. Se llena de ira, piensa que ya no puede matarlo. Pero felizmente para él, por lo menos según lo que él pensaba en aquella época, él vuelve a roncar y de pronto él entonces tiene claro que ha llegado el momento de pasar a la acción. Efectivamente va a la habitación donde está su padre, puesto que su madre duerme con su hija, la niña que tiene síndrome de Down, y su padre duerme solo. La cuestión es que él dice que levanta la espada y en un momento determinado dice que se quiere dar por satisfecho, que con llegar ahí ya lo tiene, ya lo que había soñado lo tiene cumplido. Pero él luego dice: sin embargo, sentí que no era yo, porque mi cuerpo era quien actuaba y yo ya no lo controlaba. Él dice, fue la espada la que bajó, y bajó sola. Bueno, la cuestión es que sola o acompañada, esa espada luego le sirvió para ir a la habitación donde estaba su madre, matarla también a golpes de katana. La katana se rompió, utilizó un machete para acabar su labor y finalmente también a su hermana. En total infligió 90 golpes. 90 golpes son una barbaridad. Los forenses dijeron en el juicio que tardó de 15 a 20 minutos en matarlos. Es una orgía de crimen y de destrucción. Posteriormente llevó al padre al cuarto de baño porque quería meterlo en la bañera, meter los cuerpos para evitar que olieran. Pero su padre era un hombre pesado y no lo consiguió. Sí que lo hizo con su hermana, pero ya finalmente desistió. Se cambió la ropa, no la camiseta interior que estaba manchada de sangre, pero se puso una sudadera limpia y luego se marchó. Estuvo haciendo autostop hasta Alicante. Ahí conoce a un chico que se llama Oliva, un chaval que vivía en una situación de marginación. Le da refugio por una noche porque él quiere ir a Barcelona. Él estaba chateando con Sonia, tenía bastante amistad con ella y le dijo que iba a ir a Barcelona a verla. También le comentó que pensaba librarse de sus padres, ¿no? Lo cierto es que una vez la policía descubre los cadáveres y saben quién es, pues van en su busca y la policía lo detiene cuando él está en la estación de Alicante esperando que salga el tren para llevarlo a Barcelona. Ya la chica Sonia, con la que él se mensajeaba en el ordenador, había escuchado que se había producido ese terrible crimen y había llamado a la policía explicando, bueno, quién era este chico, ¿no? Y esto fue básicamente la secuencia de los hechos. Es importante tener en cuenta que él, cuando fue detenido, se acordaba de todo, según dijo el policía que lo interrogó, y que había matado a su familia porque quería sentirse un hombre libre. Este sería un poco el álbum fotográfico básico de los hechos. ¿Por qué quería librarse de sus padres, Vicente? Bueno, esto es una cuestión interesante. Él plantea en el documental que él había sucumbido a, digamos, la imaginería satánica. De hecho, le había comentado a un amigo que pensaba matar a sus padres. Era un amigo con el que compartía ese gusto por lo satánico. Pero mientras en su amigo probablemente eso no dejaba de ser una pose, algo con lo que
en fin, mostrarte diferente a los demás, ¿no? Qué guay, pues yo conozco los diferentes demonios. Él dijo que en realidad él eso le había marcado, que él se había metido en un mundo negro, un mundo oscuro, y que de alguna manera pensaba que Dios no era Jesucristo, ¿no? Sino realmente el auténtico Dios era Satán. Y esta es la realidad de lo que él comenta. Es interesante porque en el documental no dice que quería librarse de sus padres, sino que él mata porque sencillamente, de alguna manera, estaba poseído o estaba inducido a hacerlo por las fuerzas oscuras de Satán. Yo creo que efectivamente él mata porque quiere librarse de sus padres, básicamente. Y eso lo dice claramente en el interrogatorio policial. ¿Y por qué quiere librarse de sus padres? Porque sencillamente su padre, que es camionero, le ha amenazado con que si no mejora en la escuela, porque en la escuela va mal, que no hay problema, que vaya a trabajar en el camión. Y tiene continuos problemas con su padre. Él dice que en algunos momentos le da miedo, pero yo entiendo que le da miedo porque su padre le exige trabajar, le exige esforzarse, porque por lo demás es un niño mimado. Quiere una katana, le compran una katana. Tiene toda la ropa que quiere, tiene un buen ordenador, que estamos hablando del año 2000. Definitiva, le malcrían. Y yo creo que en esos momentos él sencillamente odia a su familia. Él dice que mata a su hermana por compasión. Yo creo que esa palabra es excesiva. Yo creo que mata a su hermana porque él es consciente que su hermana es un cabo suelto ahí. ¿Y qué va a hacer esta chiquilla? ¿En qué circunstancias? No es tanto compasión, sino una vez que me pongo a matar, acabo con todos, ¿no? Mata porque está harto de que le controlen, de que le exijan. Esto puede parecer absurdo, pero en su cabeza aparece un odio muy fuerte. De hecho, acuérdate que antes te he dicho, recuerda cuando comento que él se llena de irritación y de odio cuando piensa que no va a poder matar a su padre porque ha dejado de roncar. Es decir, que claramente estaba motivado por un odio feroz, y ese odio es el que se concreta en tantas heridas, ¿verdad? Porque 15 o 20 minutos, Ricard, es muchísimo tiempo. Tú tienes que estar poseído por una energía brutal, por una necesidad de destrucción extraordinaria. No es disparas un momento, no es clavas un cuchillo o lo clavas varias veces, pero lo haces durante 10, 15 o 20 segundos. No, aquí es que estás 15 o 20 minutos. Esa energía destructiva, esa violencia, para mí es clara. En esos momentos este chico tenía una psicopatía. En esos momentos este chico era un psicópata. ¿Qué sabemos acerca de su comportamiento antes del juicio? Él tenía 16 años y todavía la ley del menor no había entrado en vigor, aunque iba a hacerlo dentro de poco tiempo. Al tener 16 años, ingresó en la cárcel, en el módulo preventivo. Él ahí comenta que Dios le habló, porque entró con mucho miedo y con una gran depresión, pero en un momento determinado encuentra la paz, se siente seguro. Y yo interpreto estas palabras como que aquí nadie me va a amedrentar, sé qué es lo que tengo que hacer para sobrevivir aquí. De alguna manera, eso que le ha permitido matar tan brutalmente a su familia, ahora le va a permitir ser un preso temible en la cárcel. Y de hecho, un preso de confianza que le ponen para evitar que se suicida, pide que le trasladen porque le tiene miedo. Y en un momento determinado, este preso de confianza dice, me ha dicho que le apetecería matar a una monja. Luego, lo que sabemos es que en la cárcel, él está adoptando ya las formas de un psicópata criminal con una tendencia a serlo. Y a partir de ahí viene entonces la ley del menor, que al entrar en vigor señala que los menores de 18 años han de ser sometidos al proceso penal juvenil. Y se va a producir una batalla legal muy interesante. ¿En qué consistió la batalla psiquiátrica que se estableció en el proceso al asesino de la katana? La fiscal tiene claro que él no tiene ningún problema mental, que poder aducir como atenuante para justificar estos crímenes. Pero hay una acusación particular también y hay una defensa, ¿verdad? Entonces, aquí lo que va a ocurrir es que, por una parte, la acusación particular, representada por Francisco Martínez Pardo, mantiene que se trata de un psicópata narcisista, mientras que la defensa, que recae en los doctores García y Andrade,
este último bien conocido de muchos casos criminales de la época, mantienen que sufría una epilepsia del lóbulo temporal, que de algún modo viene a explicar el hecho de que una persona pierde el control sobre sus actos y actúa de una manera mecánica. Sea como fuere, el juicio duró muy poco. La fiscal no se creyó ese diagnóstico, de hecho nadie se lo creyó, que la epilepsia del lóbulo temporal hubiera sido la condición médica responsable de estos crímenes. Una epilepsia no es compatible con una acción criminal prolongada en el tiempo, con esa intensidad, con esa dirección, con esa propositividad. Pero sea como fuere, en realidad la diferencia era muy grande entre creerse o no este diagnóstico. ¿Por qué? Porque la condena máxima eran 8 años y aquí en este caso lo que se concluyó es que pasaría 6 años en un centro de internamiento y 2 años en libertad vigilada. Sabemos que Rabadán lleva hoy en día, desde que cumplió definitivamente la condena impuesta, una vida tranquila. Tiene su mujer, una hija, y parece que vive felizmente en Cantabria. ¿Significa esto, Vicente, que cualquiera puede ser rehabilitado sin que importe la magnitud del crimen? Yo creo que para explicar la actual situación de Rabadán tenemos que analizar lo que yo llamo los 3 golpes de fortuna de José Rabadán. El primer golpe de fortuna, Ricard, fue cuando, después de un crimen tan tremendo, es juzgado por la ley penal del menor. Si hubiera sido juzgado por la ley que existía en esos momentos, que era el Código Penal de 1995, hubiera estado seguro en la cárcel 25 años. Porque además no se redimían penas por el trabajo. Con anterioridad a 1995 se podía redimir 2 días de trabajo por 1 día menos, de tal manera que una condena de 25 años se podía quedar en 15 perfectamente. Esa redención de penas por el trabajo había desaparecido. Es verdad que te pueden dar la libertad condicional, pero depende de la valoración que haga el equipo que está en la cárcel, el juez, etc. Y si consideran que eres un tipo peligroso, pues cumples los 25 años íntegros, como ocurrió, por ejemplo, en el caso de Ferrandiz, que no tuvo ningún permiso y no adelantó ni un solo día su liberación. Ese es el primer golpe de fortuna. El segundo golpe de fortuna es cuando, cumplidos 5 años y medio en un centro de menores, es trasladado a Cantabria, como tú has comentado, a una especie de granja residencia perteneciente a la organización evangélica Casa de Acogida Nueva Vida. Ahí el pastor Julio García Celorio le recoge con las manos abiertas y para nada tiene en cuenta lo que ha ocurrido anteriormente. Por supuesto que quedan impresionados de saber quién es esta persona, pero desde el inicio esta iglesia evangélica no prejuzga nada y le ofrece un tipo de vida basado en el cuidado de la granja, con también horario para la cultura, para la educación, y ahí va funcionando unos meses. Pero ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que él quiere ser boxeador y él se marcha y se escapa y viola la libertad condicional, porque acuérdate que cuando sale tiene todavía 2 años de libertad condicional. Entonces en el centro deciden que ha incumplido las normas y que tiene que volver de nuevo a ser internado o incluso a la cárcel, porque ya con esa edad dice la ley del menor que los incumplimientos, si se tiene más de 18 años y en concreto 23 años, pueden dar lugar a que el sujeto reingrese pero en la cárcel, no ya en el centro de menores. Y ahí viene el tercer golpe de fortuna, y es que uno de los miembros de esa iglesia evangélica, que forma parte también de la comunidad, aunque no trabaja en ese centro, que se llama Jesús Jiménez, le dice: oye, no, vente a mi casa y aquí vas a tener un hogar y nosotros te vamos a atender, no vuelvas. Y le pide a los responsables del centro que no lo denuncien. Este tercer golpe de fortuna es definitivo. ¿Por qué? Porque ahí conoce a Tania, una chica de 15 años, es un grupo de etnia gitana que forma parte de la iglesia evangélica, y a partir de ahí tiene una tercera y última oportunidad que esta vez sí que aprovecha. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Él lo dice: yo en la prisión me había convertido en un criminal salvaje y yo en esos momentos, si hubiera vuelto a la cárcel, me hubiera convertido en un asesino. Es curioso porque dice: me hubiera convertido en un asesino, ya lo era. Pero cuando él habla en su documental, me hubiera convertido en un asesino, ¿no? Es una especie de guiño que él hace como si
aquello hubiera sido parte de un pasado que ya no tiene que ser contado. Y a partir de ahí tiene la vida normal. Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Hay estudios que indican que la psicopatía juvenil no tiene por qué ser definitiva. Hay estudios que indican que chicos que han cometido crímenes tremendos luego no vuelven a reincidir, a diferencia de aquellos que están en un contexto de marginación y que tienen una tradición delictiva desde ya bien pequeños. Hay una diferencia a favor de los jóvenes que han crecido en contextos normalizados. Y no olvidemos que en el caso de Rabadán era así. Sus padres lo querían, le compraban los caprichos que quería, pero al mismo tiempo su padre le exigía que estudiara. Y él, en definitiva, pues había crecido en unos determinados valores. Entonces yo creo que eso, al final, jugó un peso importante cuando fue a vivir a casa del hermano y una chica de 15 años le dijo: oye, yo te quiero, yo te amo, quédate aquí, tengamos una vida conjunta. Y yo creo que él claramente vio que esa posibilidad era una oferta mucho mejor para su vida que seguir con lo que él planeaba. En definitiva, se hizo responsable, al menos para tener una vida normal. No digo que se convirtiera en un ser maravilloso, aunque supongo que su familia dirá lo contrario. Vicente, hablamos ahora de Iria y Raquel. Iria y Raquel, que mataron a una amiga del instituto un mes después de los hechos protagonizados por el asesino de la katana. Y le habían además mostrado su admiración, le habían incluso escrito una carta donde lo consideraban un modelo a seguir a Rabadán. ¿Es este un caso típico de un copycat, lo que se conoce en criminología como un crimen copiado o un hecho por imitación de otro? Sí, claramente. Ellas escriben una carta a Rabadán donde le muestran su admiración. Hay casi un interés amoroso. He leído en algún sitio que le pidieron matrimonio. La verdad es que esto no lo he llegado a comprobar, pero en todo caso fue un ídolo, ¿no? Y ese es el problema que tienen algunos asesinos, particularmente los que cometen crímenes que tienen una gran conmoción en la comunidad. Pueden inspirar a personas vulnerables en su apego a la vida y en su apego a la moral. En definitiva, gente quebrada a dar un paso fatal. Y esto fue lo que ocurrió aquí, ¿no? Es interesante darte cuenta que cuando le escriben en la cárcel, Rabadán todavía está en este estado de psicopatía. Es decir, eres un tío duro en la cárcel que ha dicho: tengo ganas de matar a una monja. Y aunque él diga en el documental que él rápidamente quiere escribir para desaconsejarle que lleven ese hecho, lo cierto es que la imagen que había proyectado y que él estaba llevando en la cárcel era una imagen de tipo duro, de tipo que no se arrepiente de lo que ha hecho. Y ese efecto es particularmente fatal en el caso de estas dos chicas. Estas dos chicas, deja que te cuenta, pues que tuve la oportunidad de estudiarlas y de evaluarlas en su momento. Estas dos chicas tienen en su actuación criminal una gran diferencia con respecto a Rabadán. Rabadán mata porque no quiere seguir bajo el imperio de la ley, por así decirlo, de su familia. Él quiere vivir la vida en plenitud. Él no necesita demostrar nada a nadie. Él no mata para demostrar que es un tío estupendo. De hecho, su compañero de culto satánico no se acaba de creer que va a matar a sus padres. Él lo había declarado. En definitiva, él mata porque quiere quitarse una molestia, su familia. No es el caso este de Iria y Raquel. Iria y Raquel son dos chicas que se sienten diferentes. Las consideran bichos raros dentro del instituto. Y conforman una especie de folie à deux, que es una expresión francesa que significa una especie de locura compartida. ¿Dónde tienen el fundamento de su autoestima? ¿En qué sentido pueden separarse de los demás a pesar de su desprecio y seguir considerándose personas valiosas si consiguen hacer algo extraordinario? ¿Qué puede ser ese algo extraordinario? Iria, sobre todo, pues es una chica gótica que ha leído muchas cosas sobre crímenes, que tiene un mundo propio y personal, pero que permanece en el mundo de la fantasía todo aquello. Pero de pronto aparece un chaval guapo
porque hay que reconocer que si uno ve las fotos y las grabaciones, era un tipo extraordinariamente guapo, con el pelo a lo Taza, parecía un guerrero de un videojuego. Y yo creo que las chicas se quedaron absolutamente prendadas de este tipo y que además hace lo que tú, en el caso de Iria, has estado imaginando y escribiendo. Y yo creo que a partir de ahí se produce un deslizamiento hacia una fantasía, donde ya la realidad exterior no puede penetrar. Vives una fantasía homicida. Pero esa fantasía no implica que no pienses. De hecho, en esa fantasía, la gracia está en hacer como un juego de rol, en ir imaginando, en ir hablando, en ir ensayando. De hecho, unos días antes, en un centro comercial, ensayan lo que podría ser una especie de secuestro, pero no lleva nada, ¿no? Se consideró como una especie de robo fallido, que no tuvo tampoco ninguna repercusión, hasta que llega el día definitivo. ¿Y por qué eligen a Clara? Porque Clara había mostrado también un cierto interés por este mundo gótico, de lo oculto, pero ni era del todo coincidente con los principales, compañeros que la despreciaban, ni tampoco parecía estar a la altura, en la cabeza de Iria sobre todo, a la altura como para formar parte de este, entre comillas, grupo pequeño selecto de brujas de San Fernando, ¿no? Que en algún momento, en algún texto escriben esto. Entonces yo creo que la matan porque es simplemente la chica inocente que va a querer estar con ellas en un descampado a altas horas de finales de un día y no va a protestar. Es una víctima de oportunidad. Es una muerte cruel, sin duda, porque la acuchillan varias veces, pero forma parte de esa fantasía, forma parte de un mundo interior que tú has creado, auspiciado por Rabadán, donde vas a hacer y vas a ser algo excepcional. La prensa de aquellos días, yo creo que frivolizó mucho la frase de queremos ver lo que se sentía. En realidad yo no creo que mataran, y te digo esto porque repito que estuve muchas horas con ellas. En realidad yo no creo que mataran para ver lo que se sentía. Yo creo que mataban porque querían ser especiales, querían ser diferentes, querían conformar una realidad alternativa que no les gustaba nada, la del colegio y la de sus compañeros despreciándolos. Y por otra parte, yo pienso que Iria tenía componentes psicológicos que le dificultaban el contacto humano profundo. No se trataba tanto de una psicopatía como probablemente de rasgos vinculados con el autismo, en términos más concretos, con una personalidad esquizotípica, que de alguna manera hace que el individuo se separe de la realidad y sin necesidad de que escuche voces, que tenga alucinaciones o que desarrolle delirios, sí que de alguna manera determinadas ideas actúen a modo de ensoñación y conformen una especie de túnel mental. Esas ideas pasan a ser lo más importante para vivir. Coincide con tu gusto por lo satánico, por lo gótico, por ese mundo oscuro, y llega un momento donde eso para ti es una opción perfectamente real, y llega otro momento donde no tienes más remedio que hacer esa opción, porque de lo contrario todo lo que estás construyendo es un juego. ¿Cuál es el valor si no llegas al final? Ya estaban muy metidas en ese tipo de ensoñación homicida. Yo creo que ese es el fundamento de sus crímenes. Es muy parecido al caso de Juliette Hulme y Pauline, unas niñas que en Nueva Zelanda en el año 54 mataron a una mujer adulta, a la madre de Pauline. Es un caso muy interesante, luego lo comentaremos un poco en el videoclub, porque una de las chicas, Juliette, se convirtió luego en una célebre escritora de novelas de ficción, de novelas policíacas, novela negra, Anne Perry, autora del famoso personaje, el detective Monk. Ambas se pusieron de acuerdo para matar a la madre de Pauline, porque ambas habían conformado una relación especial. Eran dos chicas que se sentían diferentes a todas las demás, a todas las que iban a la escuela. Pauline tenía una relación con su familia un poco difícil porque había tenido una grave enfermedad y en realidad nunca había socializado mucho con los niños. En el caso de Juliette había tenido más oportunidad, era más dicharachera, era también más guapa, era más fácilmente asimilable a todas las demás, pero aún así encontró en Pauline un alma gemela
y realmente creo que hubo amor ahí, creo que hubo deseo. Y cuando los padres de ambas chicas quisieron separarlos y Pauline pidió a su madre que le dejara ir a Inglaterra, puesto que la familia de Juliet era de Inglaterra, que le dejara ir a Inglaterra con ella, y se negó, ambas dijeron, si la matamos, probablemente podamos ir juntas, porque es mi madre, dijo Pauline, la que no quiere de una manera más ferviente que yo me vaya contigo, ¿no? De nuevo tenemos una ensoñación. De nuevo tenemos un pensamiento oscurecido, desconectado con la realidad. ¿Quién puede pensar que matando a la madre de Pauline van a poder vivir juntas? No tiene ningún sentido. Está claro que a las pocas horas las detuvieron, también fueron, como ellas, 5 años a la cárcel. En ambos casos se establece una relación tan poderosa con un universo tan privado. En ambos casos se concluye que la muerte de una persona valida o posibilita esa relación. Y eso es lo que explica este tremendo crimen. Esto es muy diferente de lo que pasa con Rabadán. En el caso de Iria y Raquel, tú también tuviste la oportunidad de evaluarlas. ¿Cómo eran en aquel entonces? ¿Qué te llamó especialmente la atención? Mira, la primera impresión que tengo es como si ellas estuvieran despertándose de un sueño. Es cierto que, sobre todo en el caso de Iria, no se planteó ninguna excusa. Así como Rabadán dijo, han sido mis lecturas de Satanás lo que me ha llevado por mal camino, por lo menos lo dijo posteriormente. Estaba claro que en la propia defensa se planteó el hecho de que él había sido de alguna manera abducido por videojuegos violentos y por lecturas esotéricas. En el caso de Iria, ella nunca dijo, oye, lo he hecho porque mis lecturas góticas me han llevado a esto, o mi interés por lo oculto y el satanismo, etc. No. Él lo que planteaba es que en un momento determinado, para ellos era importante mantener esa amistad. Y esa amistad solo se podía sostener si eran capaces de demostrarse en qué medida una podía confiar en la otra, en qué medida una era realmente amiga de la otra. Y de algún modo ese crimen era una prueba. Era una prueba de esa amistad. Y repito, tal y como yo lo entendí, una prueba de que podían ser diferentes y mejores a todos aquellos compañeros que les despreciaban. Por lo demás, yo vi carencias emocionales importantes en las dos. Iria no tenía muy buena relación con su madre, sobre todo, que es la persona con la que estaba más cerca. Básicamente, los padres no tenían ni idea de lo que estaban pensando sus hijas. Simplemente veían que iban a la escuela y que no hacían nada en especial diferente, más allá del tiempo en que estaban encerrados en sus cuartos y compartían sus experiencias. Desorientadas, separadas de la realidad. Desde luego que sí que en un momento determinado comentaron, es que queríamos saber lo que se siente al matar, pero esa no es la razón principal. Saber lo que se siente al matar significa que eres capaz de matar. Y eso era el punto fundamental que podía validar su mundo y su relación. Nosotros solo somos diferentes y especiales, sí, solo sí, podemos matar. Pero tengo no la absoluta certeza, porque eso nunca se puede decir, pero tengo la seguridad que el detonante fue el crimen de Rabadán. Cuando vieron a Rabadán, guapo, aparentando seguridad, porque él aparecía en el tribunal sonriendo, haciendo de ser especial por haber matado a sus padres. Yo creo que ahí comprendieron que había un camino a seguir, ¿verdad? Por eso el copycat inicial, para mí en este caso, fue demoledor. Me llama la atención que tanto en el triple crimen de José Rabadán como en el de San Fernando, las probabilidades de que los autores salieran indemnes eran prácticamente nulas. Es decir, con toda seguridad la policía los iba a detener. ¿Qué nos dice esto sobre los autores? Mira, en el caso de Rabadán hubo un intento claro de modificación de la escena del crimen para obtener tiempo para escapar. Rabadán intentó escapar, por eso, como antes he comentado, metió a su hermana en el baño, intentó hacerlo con su padre, no lo consiguió. Él quería marcharse a Barcelona y él en su cabeza pensaba que podía escapar. Hay una cosa que no he dicho, pero que también es importante. Rabadán no era un hombre particularmente inteligente. ¿Qué quieres que te diga? Es decir,
una de las razones por las que yo no me creo que él se dejó inducir por el satanismo es porque yo creo que él no tenía realmente cabeza para poder entender todo este conjunto de argumentos esotéricos, mitológicos, teosóficos, que en otras cabezas más ilustradas podían darle una especie de coartada mental. Es decir, yo creo que él era un chico justito, no estudiaba y realmente yo creo que en su cabeza pensó que podía quedar indemne. Y mató a su familia porque yo no quería soportarlo. Esto no fue así en el caso de Iria y Raquel. Simplemente no pensaron en eso. No lo pensaron. No hubo por su parte ningún intento de amañar nada ni de ocultar nada, ¿no? Obviamente la mataron en un lugar donde no podían verlas, porque de lo contrario no se podía cometer el crimen. Lo que quiero decir con esto es que eran chicos y chicas, en este caso convencionales, que cada uno a su estilo hizo una lectura absolutamente egocéntrica y vinculado con sus necesidades y el mundo que se habían construido en aquellos años. Y eso nos recuerda también la importancia de no confundir la acción criminal, por muy grave y violenta que sea, con un patrón de actividad criminal que se caracteriza en aquellos jóvenes que lo llevan manifestando durante mucho tiempo por ser cada vez más eficaces a la hora de no dejar indicios y dificultar el ser identificados y posteriormente capturados. En el caso de Andrés Rabadán has explicado pues todo su proceso de reinserción, de rehabilitación, pero ¿qué explica la rehabilitación de Iria y Raquel? Porque tampoco conocemos que haya habido una actividad delictiva posterior a ese crimen. Mira, hay una cosa que igual puede chocar a nuestros oyentes, y es que hay abundancia de literatura especializada que indica que determinados niños o jóvenes que cometen crímenes brutales se quedan en esto, es decir, no reinciden una vez cumplida la condena o la pena. Es evidente que en algunos países las condenas son superiores a las que tuvieron estos chicos, aunque en Europa, con la excepción de Inglaterra, probablemente las condenas o medidas educativas, que es el término que se utiliza en la ley de menores, hubieran sido muy parecidas. Pero ciertamente en Inglaterra, en Estados Unidos y en otros lugares las condenas hubieran sido más severas. Pero en estos jóvenes, por ejemplo, en el caso de Rabadán, la psicopatía juvenil no tiene por qué continuar siempre. De hecho, te repito que hay investigaciones que revelan que con determinados programas de tratamiento, de alguna manera esa psicopatía se controla y ya no llega a ser la característica determinante de la personalidad. Y eso fue lo que ocurrió con el caso de Rabadán. Sencillamente se dieron todas las condiciones para que esa violencia que él había emprendido no saliera adelante. Y en el caso de Iria Raquel, una vez que se pinchó el globo de la fantasía, ya no había ningún otro interés por cometer crímenes. Aquello había desaparecido, como en el caso de Juliette y Pauline. Una vez matada la madre que se oponía a que estuvieran juntas, aunque no sirvió para ese propósito, lógicamente, el homicidio, ¿qué sentido tenía seguir cometiendo crímenes? Ninguno. Por eso, lo que más se relaciona con la continuación criminal no es la violencia de un primer crimen o de un crimen múltiple en el caso de Rabadán, es el historial de marginación y de criminalidad. Eso es lo que hace más temible a la persona. Actos de sangre, experiencia carcelaria, grupo de amigos con estas mismas inclinaciones. Eso es lo que hace verdaderamente temible a la gente que comete crímenes de una gran violencia, con excepción de los serial killers o asesinos en serie, que eso ya sabes que forman parte de otra condición, ¿no? Pero parece que a lo mejor aquí en España nos resulta como todavía difícil no entender, o más difícil entender, a diferencia de muchas veces lo que hemos visto en Estados Unidos, pero no han sido afortunadamente frecuentes los casos de menores asesinando. Parece que nos provoca todavía más desconcierto, más terror, ¿no? Es más inquietante incluso. Sin duda. De hecho, el caso de Rabadán fue el primero en la historia del crimen en España en que alguien mataba a 3 miembros de su familia, me refiero a un joven. Creo que luego volvió a ocurrir en Elche, unos años después, por un motivo similarmente banal. Sencillamente llega un momento que te riñen y te molestan y tú los quieres matar. Son casos de psicopatía juvenil. En el caso de Rabadán, esta psicopatía no prospera. Hoy en día vive como una persona,
absolutamente normal. Sabemos que Iria y Raquel también han seguido una vida convencional. Iria estudió psicología en la UNED, me parece que Raquel hizo un módulo de formación profesional, no sé si peluquería o esteticidad, ahora no me acuerdo. Bueno, es un poco lo que te he comentado. Actos de una gran violencia en un contexto más o menos normalizado no están relacionados con una carrera criminal particularmente violenta. Curioso también que Iria estudiara psicología. Bueno, no, si piensas que es una chica que le gustaba pensar mucho, que leía mucho, que le gustara el mundo gótico. Yo creo que el interés por la psicología y por la mente está relacionado con esto. Además, ella era una chica inteligente, no cabe duda. La justicia tiene varias caras, dependiendo de quién la reclame. Está la justicia que solicitan las víctimas o quienes les sobreviven, familiares y amigos que ven marcadas sus vidas para siempre. Está la justicia de acuerdo con las leyes que imparte el Estado a través de los tribunales. Esta justicia no siempre satisface a las víctimas. En ocasiones consideran que es muy benévola y en otras ocasiones la persona que está siendo procesada resulta declarada inocente, lo que habitualmente supone una grave decepción para quienes esperaban encontrar justicia. Pero también está la justicia tal y como la interpreta la sociedad, que suele coincidir por pura identificación con la opinión de las víctimas. Pero, un momento, el condenado también tiene su propia opinión de la justicia. Algunas veces es igualmente duro consigo mismo, pero no es lo habitual. Lo más normal es que intente disminuir su responsabilidad, encontrar una razón que el público pueda entender y que le libre del calificativo de monstruo. Rabadán, en el documental, dice que no va a martirizarse siempre, que tiene una vida por delante. Juliette Hulme, una vez convertida en la célebre escritora Anne Perry, dice que se arrepintió mucho y lo lamentó mucho en sus primeros meses de condena en la cárcel. Pero ¿qué ganaba luego con seguir expiando algo que ella ya dejó atrás? El asesino, una vez cumplida su condena, desarrolla una nueva historia. José Rabadán tuvo 3 golpes de fortuna y eso le libró de convertirse en un delincuente reincidente, tal y como he explicado. En el caso de Iria y Raquel, sobre todo en la primera, no hubo esa necesidad de excusarse. Una vez detenidas, comprendieron que el mundo de fantasía había acabado. Pinchado ese globo, cada una siguió su camino y el crimen ya no era una opción. Ninguno de estos jóvenes asesinos que conmocionaron a España en ese fin de milenio volvió a ser una amenaza para nadie. El brazo de la ley los condenó y luego los liberó, y ahora viven una vida normal. La pregunta, sin embargo, permanece: ¿se hizo justicia? Y hoy en la sección de Videoclub recomendamos una serie como Adolescencia, multipremiada, con varias distinciones, en el que se aborda un chico de 13 años acusado de asesinar a una compañera de clase, que ha provocado un gran impacto, y sobre todo hablaremos también de Yo fui un asesino para el caso de Rabadán y Criaturas celestiales para el caso de San Fernando. Vicente, ¿por qué recomiendas Yo fui un asesino y Criaturas celestiales? Yo fui un asesino es un true crime documental especial, porque el propio Rabadán sirve de guía y de hilo conductor. Él acude a los lugares donde tuvieron lugar los hechos fundamentales, por supuesto su casa, visita su casa, no el interior, pero sí el exterior. Visita la estación de Alicante, el lugar donde fue alojado en los arrabales por este amigo que conoce antes de poder al día siguiente tomar o querer tomar el tren a Alicante. Visita el cementerio donde están sus padres, nos muestra sus tatuajes de amor hacia ellos y vemos en su desarrollo total todo el pensamiento de Rabadán, desde su forma de interpretar lo que sucedió hasta su forma de interpretar cómo vive el mundo actualmente. Algo que me fascina es una especie de falta de pudor a la hora de hablar de sus padres
Por ejemplo, cuando visita el cementerio, cuando muestra los tatuajes, como si sus padres hubieran sido asesinados por otra gente y él ahora rendía homenaje a lo importante, al amor, a todo el esfuerzo que hicieron para criarle y para educarle. Me llama la atención porque de alguna manera desconecta al asesino de las víctimas. Sea como fuere, es un ejemplo fantástico de cómo las personas conformamos nuestra identidad a través de una historia y un relato. Y el relato que él se ha construido de joven, perdido por culpa de las enseñanzas satánicas, que finalmente ha encontrado a Dios en el mundo de la iglesia evangelista, me ha convertido en alguien que es amante, que es un padre amoroso, que me preocupo por la comunidad y por los demás y no tengo nada que ver con ese asesino que durante 15 o 20 minutos estuvo asestando golpes brutales con la katana a su familia. Y ¿sabes lo que te digo, Ricard? Que ese relato funciona. Porque si tú te lo crees y vives de acuerdo con él, no vas a volver a cometer crímenes. Todos necesitamos una historia que contarnos acerca de nosotros mismos. Y en realidad la rehabilitación consiste en eso. Consiste en que tú, una vez salgas de la cárcel, digas, yo ya no soy ese. Y por consiguiente yo ya no tengo necesidad de volver a matar o de seguir cometiendo delitos, sea cuales fueren, ¿no? Por otra parte, Criaturas Celestiales es una película de 1994 de Peter Jackson que luego se hizo muy célebre por las películas del Señor de los Anillos, también hizo King Kong, también hizo el documental sobre los Beatles Get Back y fue su primera película, me parece, por lo menos importante, con estrellas, aunque en aquel caso eran incipientes porque salía Ken Weasley, y muestra la historia de la futura escritora de éxito Anne Perry, cuando era solamente Juliet Holmes, y Pauline, su compañera. Muestra un poco lo que he comentado, ¿no? En Nueva Zelanda, cómo son desde el principio dos chicas que conforman su propio mundo. Es una película muy interesante para comprender el caso de Iria y Raquel. Pues desde el principio te das cuenta que construyen una realidad alternativa a lo que sucede en el instituto al que van y a los intereses que tienen los otros chicos. Ahí hay una relación amorosa sugerida en la película. Pero me da igual que la relación sea amorosa o sea una relación donde la identificación de ser seres especiales sea lo determinante. Y aparece de manera muy realista el asesinato. No a todo el mundo le gusta, pero a mí me parece que se sigue con mucho interés. Realmente la película tuvo éxito. Una anécdota es que a partir de esa película se averiguó la realidad sobre Anne Perry. Antes de 1994 no se sabía que Anne Perry era Juliet Holmes y que había matado cuando era joven a la madre de su amiga Pauline, ¿no? Eso implicó que toda la atención se pusiera en Anne Perry, que tuvo que dar, no muchas, pero algunas entrevistas. Ella dice que mató porque pensó que si su amiga Pauline no iba con ella a Inglaterra, ella se iba a suicidar. Esa es la razón que da para el crimen. Yo no lo creo. Pero de nuevo, si tú te das esa explicación y te sirve, bienvenida sea. Porque si la realidad es más dura y es más triste, ¿para qué asumirla? Lo importante es desarrollar una historia que a ti te permita luego desvincularte del crimen. En el caso de Yo fui un asesino, yo creo recordar que provocó una gran polémica, pero al final también escuchar a un asesino confeso. Siempre es como muchas veces, bueno, te arroja también dudas éticas, ¿no? No sé, quiero decir, con Yo fui un asesino, ¿a ti qué te parece éticamente escuchar todas estas razones de Rabadán? Bueno, yo no tengo problema ético ninguno. O sea, a mí lo que me da es apuro. Me da apuro porque él hace como un tour criminal. Lleva tatuajes de su familia. Pero a ver, tú has matado a tu familia. Tú llevas el tatuaje cuando estás de migrante en Australia y tienes ahí el tatuaje de tu novia o de tu madre, ¿verdad? O estás en la cárcel, pero tú no has hecho nada a tu madre. Yo creo que es un intento de crear un nuevo relato asumible para todo el mundo. Porque él en Cantabria tiene una realidad diferente. Ignoro si le pagaron, no lo sé. Eso puede ser también un incentivo. Pero creo que lo hace, por una parte, porque le gusta ser el centro de atención de algo extraordinario. Creo que ese narcisismo propio de la psicopatía todavía le queda.
Y luego también como una manera de decir a todo el mundo, no tenéis que hablar de espaldas a mí, no tenéis que complicaros la vida, yo soy esta persona. Y yo creo que eso es inteligente, porque en definitiva, si ya lo has contado todo, la gente ya no tiene por qué volverte a preguntar. Hoy hemos vuelto a profundizar en complejas personalidades que nos siguen planteando muchas preguntas. No podemos entenderlo todo, tampoco aspiramos a hacerlo, pero sí a exponer los argumentos y las reflexiones que es nuestro deseo pueden ayudar al oyente a pensar más y mejor. Os esperamos en el próximo episodio del Perfilador con Vicente Garrido. El Perfilador, una producción original de Podium Podcast con Vicente Garrido y Ricard Chicot. Productor ejecutivo Jesús Blanquiño. Diseño sonoro Nico Solís. Coordinación Xavier Martínez. Edición y producción Chevi Dorado.